¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien en este momento. Dios te bendiga. Vamos a continuar y a seguir con este estudio del libro de los Hechos. Vamos a continuar en este capítulo 20 que empezamos la semana pasada. Vamos a ir leyendo Hechos capítulo 20, verso 17 en adelante, por si quieres ahí ir tomando tu Biblia, ir buscando esta porción, ¿no? para acompañarme en esta lectura. Igual, antes que todo, quisiera, como siempre, hacer una oración, ¿no? Y poner este tiempo en manos del Señor. Si gustas acompañarme a esta oración, cierra tus ojos y oremos a Él. Señor Padre, gracias, Señor, por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de tener este tiempo, Señor, de enseñanza, Señor, de lectura de tu palabra, Señor, y de aprendizaje en ella, Señor. Padre, te pedimos, Señor, seas tú, Padre, hablando a la vida de nosotros, Señor, a la vida de cada una de las personas, Señor, que estén viendo este video, Señor. Por favor, Señor, toma este tiempo en tus manos, Señor, dirígelo tú, Señor, guíalo tú, Señor, y sé tú, Padre, hablando a nuestra vida y a nuestros corazones, Señor. Pon en nosotros un corazón humilde, Señor, y deseoso, Señor, de aprender de ti, Señor, y de crecer de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como te comentaba, ¿no? Vamos a continuar este libro de los Hechos, este capítulo 20. En esta ocasión vamos a leer del verso 17 en adelante. Si gustas acompañarme, vamos a leer del 17 al 24 y luego revisamos un poco y meditamos un poco en lo que la palabra dice, ¿no? Y bueno, vamos allá, Hechos capítulo 20, verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta aquí nos vamos a quedar. Después de estos acontecimientos que veíamos la semana pasada, ¿no? y de estos viajes que realizaban Pablo y los demás compañeros de él, ¿no? En esta ocasión Pablo está a punto ahora sí de comenzar su viaje hacia Jerusalén, que había estado pospuesto por todas estas situaciones, pero antes de partir da este discurso como de despedida para todas las iglesias. Y podemos ver que es un gran mensaje, ¿no? Esta es una parte solamente todavía de este mensaje, pero nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? que este es un gran mensaje, un mensaje muy emotivo y muy revelador, ¿no? Comienza ahí Pablo hablando y reuniendo a estos ancianos, ¿no? que se nos presentan, ¿no? Si bien sabemos que estos palabras o estos ancianos que se nos presentan ahí no necesariamente son personas adultas, ¿verdad? O ya de avanzada edad, ¿no? Sino gente que, digamos, iba a quedar a cargo de estas iglesias, digamos, como los líderes o pastores de esas iglesias, y es a estas personas y a la demás congregación a la que habla Pablo, ¿no? Como te digo, estas personas, digamos, Pablo se va y va a realizar este viaje a Jerusalén y deja como a estas personas encargadas, estos ancianos que le llaman, que a la postre serán los líderes o los pastores de estas nuevas iglesias que se han ido formando, ¿no? Y de nueva cuenta, creo yo en lo personal,
lo que vemos al principio de estos versos, ¿no? O de lo que creo que nos habla en estos versos, me parece que es de nueva cuenta, como ya en anteriores ocasiones lo he dicho, ¿no? De este buen testimonio, ¿no? De este gran testimonio que Pablo daba con su vida a la vida de los demás, ¿no? Y podemos ver esto al principio, ¿no? Pero algo que me llama todavía aún más la atención, ¿no? Aparte de este gran testimonio, buen testimonio que daba Pablo, ¿no? Es algo que dice aquí en el verso 19, ¿no? Digo, en el verso 18, perdón, que nos dice, ¿no? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, ¿no? Dice, desde el primer día que entré en Asia, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención, ¿no? Cuando estaba meditando en esta porción, ¿no? Y más allá de volverme a hacer pensar, ¿no? Que esto me hablaba de un buen testimonio de Pablo, me llamó la atención esta parte, ¿no? Que dice que todo el tiempo se comportaba así desde el primer día que llegó con ellos, ¿no? Este testimonio que Pablo daba con su vida a la demás gente no era una situación, digamos, de ciertos momentos, ¿no? Era todo el tiempo, ¿no? Su buen testimonio, ¿no? Su andar en la fe, como te digo, no era algo de ciertos momentos, era algo del tiempo completo, ¿no? Y meditaba en esto, ¿no? Y pensaba, ¿no? Creo que esto es algo que nosotros como creyentes debemos de comprender, ¿no? Y entender realmente, ¿no? Nosotros los que nos decimos creyentes, ¿no? Esta parte en la que Pablo, este testimonio, esta buena conducta, por decirlo así, era constante en su vida, era siempre, ¿no? No era un simple momento, ¿no? Era siempre, ¿no? Y creo que nosotros, como creyentes, muchas veces creemos, ¿no? Que con ciertas situaciones o ciertas acciones que realizamos, de vez en cuando, a veces, estas cosas que hacemos pueden dar un buen testimonio de nosotros, ¿no? O incluso creemos que con estas pocas cosas que hacemos es suficiente para agradar a Dios, ¿no? O por lo menos, ¿no? Es suficiente para demostrar o para mostrarnos como buenas personas, ¿no? Pero creo que debemos pensar, ¿no? Que estas pequeñas acciones o estas pocas acciones creo que a veces no son suficientes, ¿no? Para hacer una diferencia con la vida de las demás personas, para dar un buen testimonio y un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Creo que en muchas ocasiones esto es muy poco, ¿no? Tal vez sea suficiente como para que la demás gente diga y piense que eres una buena persona, pero creo, ¿no? que muchas veces no es suficiente como para realmente agradar a Dios, ¿no? Y creo que esto es algo que nosotros debemos pensar y meditar en esto, ¿no? Pensaba un poco, ¿no? en mi vida pasada, digamos, y en este contexto distinto religioso, por decirlo así, del que venimos, ¿no? Muchas veces la gente estando en esa situación, en otro contexto religioso, ¿no? Piensa que con ciertas acciones o con ciertos ritos, ¿no? Con ciertas tradiciones, ¿no? Puede, digamos, por decirlo de algún modo, ser salvado, ¿no? Ser una buena persona, dar un buen testimonio, ¿no? Pero en realidad no está siendo así, ¿no? Y muchas veces esto pasa también, digamos, por decirlo así, en el cristianismo, ¿no? En el mundo evangélico, por decirlo así. También muchas veces pensamos que de repente, a lo mejor con congregarme los domingos, ¿no? De vez en cuando hacer una oración para agradecerle a Dios, tal vez a la hora de los alimentos o X situación, ¿no? Creo que a veces pensamos que es suficiente, ¿no? Y creo que debemos entender, ¿no? Y comprender que esto no es así, esto no va a hacer una diferencia, ¿no? Incluso yo pensaba, ¿no? Mucha gente cambia, digamos, su religión, ¿no? Y cree que con esto es suficiente, ¿no? Pero realmente no se hace mucha diferencia con, digamos, por decirlo así, con las otras religiones, ¿no? Al final de cuentas, haces un tiempo unas cosas buenas, pero el demás tiempo de tu vida lo llevas con desorden, por decirlo así, ¿no? Y creo que esto es delicado, ¿no? Y creo que esto es necesario que lo pensemos, ¿no?
de repente recordaba como en muchas ocasiones o en varias ocasiones el pastor nos ha hecho este comentario y este cuestionamiento, ¿no? De que si tu vida hace una diferencia con la vida de las demás personas, ¿no? ¿Tu vida da un buen testimonio o no? ¿O qué testimonio da tu vida, ¿no? Y todavía agregándole un poco más, ¿no? Todo el tiempo o solo un tiempo se habla bien de ti o se ve reflejado el amor de Dios en ti, ¿no? Y hace poco veía una predicación, ¿no? Y me llevó a pensar en esto, ¿no? Hablando de este testimonio, ¿no? Y de creer que uno está haciendo lo correcto y creer que uno está agradando a Dios con estas pocas cosas que hacemos bien, por decirlo así, ¿no? Y qué difícil sería, ¿no? Yo me quedo pensando, ¿no? Que a lo largo de tu vida tú estés pensando que estás haciendo lo correcto, que estás agradando a Dios, pero al final te des cuenta que esto no es así, ¿no? Y escuchando esta predicación, leían este pasaje que quisiera compartirte contigo, si gustas acompañarme ahí a Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso del 21 al 23, ¿no? Hablando de creer que estamos haciendo lo suficiente como para agradar a Dios, ¿no? Jesús dijo esto, ¿no? En Mateo 7, verso 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, y esto es a lo que me lleva a pensar a mí que debemos meditar mucho en esto y pensar mucho en esto, ¿no? Dice: y entonces les declararé, y en el verso 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y como te digo, ¿no? Qué fuerte sería, ¿no? Que nosotros llevemos una vida pensando que estamos haciendo lo suficiente como para en el momento de estar en su presencia, ¿no? Seamos agradables a sus ojos, ¿no? Y de repente llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta que a lo mejor esto no era así, ¿no? Y no sé, ¿no? Me quedo pensando, ¿no? En esta imagen, y qué fuerte sería que Dios te diga esto, ¿no? Entonces por eso yo pensaba estas cosas, ¿no? Pablo, como te digo, dice, su actuar era constante, no era solo de un tiempo, no era solo de un momento, sino era siempre, él estaba pensando de esta manera, ¿no? Actuando de una manera que era agradable a Dios, ¿no? Como veíamos en ocasiones anteriores, él siempre tenía presente en su mente a Dios en su vida, ¿no? Y qué podía hacer para agradarlo, qué podía hacer para agrandar su obra, ¿no? Y siempre estaba moviéndose y viendo qué más podía hacer, ¿no? Y creo que esto es lo que en general nosotros deberíamos de tener como pensamiento, ¿no? Pensando un poco cómo debería ser o algún ejemplo, ¿no? de qué sería un buen testimonio para nosotros. Pablo mismo creo que nos explica ahí un poco de lo que podría ser este buen testimonio o lo que nosotros como creyentes deberíamos hacer, ¿no? Dice en el verso 19, ¿no? Podemos ver que dice que servía al Señor, dice, y además de esto que lo hacía con humildad, pero también decía que con muchas lágrimas, o sea, sufría a causa de cumplir lo que Dios le había pedido, ¿no? Y hablando un poco sobre estas palabras, ¿no? Humildad y servir, quisiera leer un poco algunas definiciones, ¿no? Que podemos encontrar sobre estas palabras, ¿no? Servir, por ejemplo, nos dice que es como estar sometido a la voluntad de otro, haciendo lo que él quiere o dispone, ¿no? Y la palabra humildad, dice, la podríamos catalogar como la virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, ¿no? Pablo, al decir que servía al Señor, él prácticamente se estaba como considerando, refiriéndose que él era un esclavo de él, ¿no?
era un esclavo de Dios, pero creo que esto era algo que no le molestara, sino al contrario, ¿no? Esto era algo que para Pablo creo que hasta era un privilegio, era un gran honor, ¿no? Ser un esclavo del Señor, y creo que debe ser el pensamiento que debemos tener, ¿no? Él entendía lo que representaba realmente ser un esclavo de Dios, ¿no? Y creo que nosotros también debemos entender y comprender lo que representa ser un esclavo de Dios, ¿no? Y qué gran gozo deberíamos de tener en esto, ¿no? Y hablando un poco acerca de esta palabra esclavo, ¿no? Un comentario acerca, pero de la carta a los Romanos, en su primer verso, en el verso del capítulo 1, dice acerca de este verso, dice que tal como en la epístola a Tito, dice, Pablo se presenta aquí en Romanos como un doulos de Cristo Jesús, como equivalente de doulos. Algunos prefieren y otros aún insisten en esclavo. Y dice este comentarista, ¿no? Debemos reconocer que ciertos rasgos inherentes a la condición de esclavo, tales como la de la absoluta sumisión a su amo y su total dependencia de él, como también el derecho de propiedad del amo y su autoridad sin restricción sobre el esclavo, pueden ser aplicados, aunque en un sentido más exaltado todavía, a la relación entre Cristo y los creyentes. Palabra, ¿no? Esclavo, esto es lo que podremos definir, ¿no? Porque pudiera ser malinterpretada, digamos, ¿no? Obviamente que hay referencias a esta palabra no muy agradables en la historia humana, pero viéndolo desde el punto de vista de nuestra fe, creo que realmente es algo que deberíamos entender, ¿no? Y comprender y aceptar y gozarnos en esto, ¿no? Y creo que este era el buen testimonio que Pablo daba, ¿no? Su servicio para con el Señor constantemente, su vida entregada por completo a Él, en completa sumisión y con una gran humildad, ¿no? Para reconocer que sin el poder de Dios en su vida, Él nada podía lograr, ¿no? Este era el buen testimonio de Pablo en general, creo, ¿no? Más allá de que muchas otras cosas más hacían, ¿no? Y creo que este debería ser también una guía para nosotros de lo que debe ser nuestro buen testimonio, ¿no? Y como te decía, ¿no? Pablo sabía todo esto y entendía todo esto, pero además de todo esto, Pablo sufría por él, ¿no? Sufría a causa de Dios, de él, ¿no? Y a consecuencia de predicar el Evangelio, ¿no? Lo podemos ver ahí en el verso 19, ¿no? Dice que sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, ¿no? Sufría porque constantemente era acechado por los judíos, constantemente él era perseguido, ¿no? Y golpeado y humillado, ¿no? A causa de toda esta obra que él estaba realizando, ¿no? Pero Pablo entendía esto, ¿no? Y lo aceptaba, ¿no? Era consciente de esto y de igual manera aceptaba, ¿no? Y más adelante vamos a constatar, ¿no? O más adelante podemos ver que él entendía y aceptaba todo esto, ¿no? Y como algo que quería comentarte, ¿no? Acerca de que de todo esto que sufría, ¿no? Él, aún así, a pesar de todos estos sufrimientos, nada lo detenía, ¿no? Y quisiera leerte este mismo verso 20 que vemos aquí, pero en una versión distinta en la traducción lenguaje actual, para entender un poco esto, ¿no? Y dice, Hechos capítulo 20, verso 20 en la traducción lenguaje actual, dice, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles, ni en sus casas, ¿no? A pesar de todo esto que él sufría, ¿no? Un verdadero sufrimiento a causa del Evangelio. Él dice que nunca dejó de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor. Pero pensando, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que les ayudarían a vivir mejor que anunciaba Pablo, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que él decía que les ayudarían a vivir mejor a estas personas, ¿no? Ahí lo vemos ahí mismo en el verso 21, ¿no? Dice que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas eran las cosas que Pablo les decía, ¿no? Que era necesario arrepentirse de sus pecados, de su mala vida, pero no solamente era necesario arrepentirse, sino también tener una fe y creer en Jesús y aceptarlo como su Señor. Y estas cosas eran las que Pablo les hacía ver a la gente, y estas son
las cosas que él decía que les iban a ayudar para vivir mejor, ¿no? En ocasiones anteriores yo he comentado, ¿no?, que de ayudar a la gente, ¿no?, de darle un apoyo a la gente que nos rodea, ¿no? Y he comentado, ¿no?, que muchas veces pensamos, ¿no?, en darles una ayuda económica o en especie, ¿no? Y no se trata solo de esto, ¿no? Si bien esto es una gran ayuda para mucha gente y es necesario que también en muchas ocasiones hagamos esto, ¿no? Creo que como dice Pablo, lo que les va a ayudar a vivir mejor es entender que llevan una vida que desordenada, ¿no? Y que es necesario que se arrepientan de esto y que crean en Jesús y lo tengan en su vida para poder tener una vida, digamos, por decirlo así, una vida digna, una buena vida, una vida agradable al Señor, ¿no? Y hablando de esto, arrepentimiento y de esta fe, ¿no?, también creo, ¿no?, que estas cosas no tienen que ser algo, digamos, superficial, ¿no? Este arrepentimiento y esta fe tienen que ser genuinas, ¿no? Tienen que ser reales, ¿no? También recordaba cuando preparaba esto también otro extracto de otra predicación, uno de esos videos que de repente comparte la gente en internet, ¿no?, de 5, 3, 4 minutos de predicaciones, ¿no?, de pastores, ¿no? Y este pastor hablaba de esta cuestión del arrepentimiento, ¿no? Y él contaba una historia en la que él decía, ¿no?, que había de alguna manera en algún momento de su matrimonio había hecho sufrir a su esposa, no especificaba de qué manera, no, simplemente decía que la había dañado y que de repente a veces muchas veces pasa esto, ¿no?, y no nos damos cuenta de la gravedad de las cosas, ¿no? Pero entonces te das cuenta, ¿no?, y te arrepientes, ¿no? Y esta situación de darte cuenta, ¿no?, y de arrepentirte te lleva a tener, digamos, como que un gran sufrimiento porque te has dado cuenta que le has hecho daño a la persona que está a tu lado, ¿no? O la situación que sea, ¿no? Y es tanto tu dolor, ¿no?, que lloras, ¿no?, que sufres por esto, ¿no?, porque entiendes, ¿no?, que estuviste mal, que hiciste algo mal, ¿no?, y estás arrepentido de esto al grado de que lloras y sufres en gran manera por esto, ¿no? Y creo que este es el arrepentimiento del que hablaba este pastor, ¿no?, el que debemos de tener nosotros y el que debemos, digamos, predicarle a los demás, un arrepentimiento genuino. Muchas veces decimos, ¿no?, que estamos arrepentidos en ciertas cosas, ¿no?, pero al final muchas veces volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a hacer lo mismo, ¿no?, cuando ya habíamos dicho que estábamos arrepentidos, pero al parecer este arrepentimiento que profesábamos era, digamos así, de dientes para afuera, ¿no? Y creo que el arrepentimiento debe ser real, ¿no? Digamos, déjame ponerlo así, incluso que te haga sufrir, ¿no?, que te haga entender que estabas equivocado. Y que es necesario que hagamos cambios reales y completos en nuestra vida, ¿no? Pero dice Pablo que no solo es arrepentimiento lo que debe de haber en nuestras vidas y lo que debemos compartir con los demás, sino también un arrepentimiento acompañado de la fe. Y creo que volvemos a lo mismo, debe ser una fe genuina, ¿no? Una fe verdadera, una fe completa, ¿no? Porque creo que no se trata solo de arrepentirse, sino que también se trata de creer, ¿no? Esto debe de estar unido, creo, o debe estar relacionado, debe estar siempre presente en tu vida, ¿no? Esta fe que nos lleva a entender, ¿no? Y que por medio de esta fe en Cristo Jesús podemos entender y podemos encontrar en ella salvación, ¿no? Podemos encontrar perdón, gozo, paz, ¿no? O sea, dice una canción, podemos encontrar completa y perfecta paz en Cristo Jesús, ¿no? Y esa paz, como veíamos la semana pasada, que aún estando en medio de una tempestad, nos hace estar tranquilos, ¿no? Nos hace estar templados, calmados, ¿no? Esta paz que viene a raíz de esta fe, ¿no?, y de esta entrega completa que tenemos de nuestros males y de nuestras dificultades a Cristo Jesús, ¿no? Y que sabemos que en él podemos depositar todas estas situaciones difíciles que se nos presentan y que Él va a ayudarnos con todo esto. Y al final de estos versos que vemos, ¿no?,
vamos a terminar viendo que, como sabemos, ¿no? En esta vida de creyente, ¿no? En esta vida y en general esta vida vamos a sufrir, ¿no? Pablo hace todas estas cosas, ¿no? Y se deja guiar por el Espíritu a donde Él lo lleve, ¿no? Digamos, creo que relacionado con este tema de la fe, Él no cuestiona, ¿no? Él no pregunta, Él simplemente hace lo que el Espíritu de Dios le está hablando a su vida, ¿no? Y lo hace sin pensar en las consecuencias o en la gravedad de que esto pueda tener. Él simplemente hace lo que le piden, ¿no? Obedece al Espíritu Santo, ¿no? Y se deja guiar completamente por Él, ¿no? Digamos, como si pudiéramos decir, ¿no? Como una aventura de fe, ¿no? Que Él simplemente obedece y no cuestiona nada, ¿no? Y algo que podemos ver, que puede ser, digamos, como muy impresionante, bueno, por lo menos para mí es así, ¿no? Y conmovedor, es lo que vemos en estos versos 23 y 24, ¿no? Si gustas vamos a leerlos de nuevo, ¿no? Dice que salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ¿no? No sabía realmente al principio Pablo qué le iba a pasar, ¿no? Pero después el Espíritu le dice que va a pasar por estas cosas, ¿no? Pero a pesar de eso Pablo no detiene su carrera, ¿no? Y luego al final dice en el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Pablo sabía que iba a sufrir, ¿no? Hace un momento te decía, ¿no? Que Pablo sufría a causa de esta obra que realizaba, pero Pablo estaba consciente de esto y tampoco era algo que le causara un gran conflicto, ¿no? Él lo aceptaba y lo entendía así, ¿no? Y esto lo vemos aquí en estos últimos dos versos, ¿no? A pesar de que él sabía que iba a pasar, digamos así, grandes tribulaciones, ¿no? Él no le importaba esto, ¿no? Por el contrario, ¿no? Se gozaba en esto, ¿no? Y creo que nosotros muchas veces, con muchísimo menos cosas, ¿no? A veces decidimos desistir de hacer la obra del Señor, ¿no? De repente, si te pones a comparar todo lo que pasó Pablo con lo que nosotros podemos llegar a pasar en este momento, por lo menos hasta el día de hoy, realmente son cosas que son insignificantes, ¿no? Comparadas con todo esto, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor en el transcurso de tu vida podrás escuchar gente que te dice, ¿no? El mundo muchas veces te va a decir cosas que son distintas a lo que dice la palabra, ¿no? Y yo pienso esto, ¿no? Mucha gente te va a decir que no es bueno compararse con los demás, ¿no? Pero en lo personal yo creo que en muchas ocasiones es necesario que nos comparemos y que veamos, ¿no? Lo afortunados que somos, ¿no? Si tú te comparas con Pablo, si nosotros nos comparamos con Pablo, tenemos el mismo, digamos, la misma ordenanza, ¿no? La misma orden que le dio Pablo, que le dio Dios a Pablo, es la misma que tenemos nosotros, ¿no? Estamos, digamos, en la misma situación que él. Y él no calla a pesar de todo eso, y nosotros no estamos pasando por estas situaciones, ¿no? Muchas veces, sigamos, las dificultades que podemos llegar a tener nosotros en nuestra vida pueden ser, no sé, tal vez que, como he comentado en otras ocasiones, no es que a mí no se me da mucho hablar o a veces, ay, es que se me hace muy pesado leer ciertas porciones de la Biblia, X cosa, ¿no? Y digamos que esas podrían ser las grandes dificultades que nosotros presentamos el día de hoy, ¿no? Y digo grandes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero así como Pablo entendía esto y sabía que iba a sufrir por esto, si lo ponemos en ese punto, ¿no? De que esto nos causa un gran conflicto a nosotros, un sufrimiento, por decirlo así, debemos entender y recordar que esto es parte de nosotros. El sufrir es parte de la vida del creyente y debemos, como Pablo, gozarnos en eso, ¿no? Y de igual manera, creo que debemos meditar en esto, ¿no? En la versión traducción lenguaje actual, esta porción dice que no le importaba morir a Pablo por hacer todas estas cosas, ¿no? Y a veces nosotros nos quejamos con lo que tenemos que hacer, ¿no?
nuestra vida en este momento, afortunadamente para nosotros, o no sé si afortunadamente, viéndolo desde el punto de vista de nuestra fe, no está siendo afectada o no está puesta en peligro a causa de que nosotros prediquemos el Evangelio, ¿no? Y debemos de valorar esto, ¿no? Y entender esto, que si llegamos a sufrir por causa de esto, debemos alegrarnos de esto, ¿no? Y debemos entender que es parte de la vida, de nuestra vida como creyente, ¿no? Y quisiera terminar, ¿no? con este pensamiento, ¿no? Meditando en esto, ¿no? Y pensando en todo esto que te estoy hablando, ¿no? En lo personal, ¿no? Creo que si nosotros hemos decidido entregar nuestra vida a Dios, ¿no? Nuestra vida, creo yo, tiene que ser una vida completamente entregada a Él, ¿no? Una vida realmente entregada a Él. Y debemos reconocer, como Pablo se reconocía a sí mismo, ¿no? Y debemos entender humildemente que por nosotros mismos nada podemos hacer, ¿no? Pero que por el contrario, ¿no? Con el poder de Dios obrando nuestras vidas, todo lo podemos lograr, ¿no? Y debemos entender y recordar, ¿no? Que aunque se presenten en nuestra vida grandes o pequeñas dificultades, no tenemos por qué callar, ¿no? No tenemos por qué dudar. Como te digo, ¿no? Muchas veces vamos a vivir estas situaciones, ¿no? Pero esto no debe de detenernos a nosotros en nuestra carrera, digamos, ¿no? Porque debemos recordar lo que Jesús mismo nos dijo, ¿no? En este mundo tendremos aflicciones, ¿no? Pero Jesús venció al mundo, ¿no? Entonces debemos confiar más en Él, ¿no? Debemos entregarle nuestra vida por completo, ¿no? Y realmente entregarle nuestra vida y no debemos dudar y no debemos dejar en ningún momento de hacer su obra. No sé si estés de acuerdo conmigo y espero que con esto que hemos meditado, con esta porción que hemos visto en este momento, puedas meditar en ella, ¿no? Con esto quiero terminar y, como siempre, no quiero hacer una oración para agradecer por este tiempo. Si gustas acompañarme, oremos y con esto terminamos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te agradecemos, Padre, porque has hablado a nuestra vida en este momento, Señor, y te bendecimos, Padre, por eso, Señor. Señor, te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, ¿no? Nos detenemos, Señor, no hacemos lo que a ti te agrada, Señor, y a veces es porque simplemente se presentan situaciones que para nuestro entendimiento son difíciles, son duras, ¿no, Señor? Pero sabemos que y debemos recordar, Señor, que esto es parte de nuestra vida, el sufrimiento, el dolor es parte de la vida del creyente y debemos entender, ¿no? Y te pedimos, Señor, nos ayudes a entender y comprender, Señor, que debemos estar gozosos también en el sufrimiento, así como lo estamos en todos los días que tú nos bendices y nos cuidas y nos proteges, Señor. Padre, pon un corazón, Señor, humilde, Señor, y deseoso de servirte siempre y en todo momento, Señor, y que nuestro actuar en nuestra vida y nuestro buen testimonio para con los demás, Señor, sea siempre y no solo de vez en cuando, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, en este momento, Padre, y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esto termino. Muchas gracias y Dios te bendiga.